En México, las fiestas siempre es signo de felicidad y alternativa para poder sentirnos mejor, tratando de olvidar lo trágico que son las historias contadas por las personas que no le han pasado nada bien. Es por ello que quiero contarles estas 3 historias trágicas que aterraron a todos los mexicanos. Comenzando con el primer caso, los 3 estudiantes de cinematografía desaparecieron el 19 de marzo en Tonalá, en el estado de Jalisco, en el oeste de México. Todo comenzó en una sola noche, para ser más específicos, la noche del 19 de marzo en Tonalá, tras finalizar una grabación en el fraccionamiento Colinas de Tonalá, ubicado en el mismo municipio del mismo nombre. Y es que los 3 jóvenes emprendían el camino de regreso a casa cuando el vehículo en el que viajaban se averió. Al ser una noche en un lugar un poco oscuro, comenzaron a dudar si bajar o esperar a alguna grúa. Pero el cansancio era mayor porque querían llegar a casa a descansar. Fue así que decidieron bajarse para identificar la falla mecánica. Sin embargo, de la nada fueron abordados por un grupo de hombres armados, presuntamente integrantes de la policía estatal, quienes los obligaron a tirarse al piso para después llevárselos por la fuerza a bordo de las camionetas negras en las que viajaban. Esta información fue confirmada por otros estudiantes que también habían acudido a la grabación y observaron a distancia lo que pasó con sus compañeros. Y es que, ¿no se les hace un poco conocido este tipo de operación? Espero que les guste este tipo de casos, porque para seguir investigando y traer más sobre casos similares en donde la policía fueron los responsables de un crimen o personas que quizás no eran policías. Pero siguiendo con el caso, a través de este video, las autoridades de Jalisco mostraron una línea de tiempo con la que explicaron qué fue lo que pasó después de que los jóvenes fueran desaparecidos entre el kilómetro 19 y el kilómetro 20 del nuevo periférico oriente en el municipio de Tonalá por presuntos policías. Sin embargo, tras las pesquisas se dijo que no fueron policías sino integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación que portaban uniformes muy parecidos. Sin embargo, al comenzar a pensar sobre algunas hipótesis con la poca información en su momento, en todos rondan una pregunta que es: ¿por qué un cártel se llevaría a estudiantes de cine? ¿Por qué solo a 3 y no a todos? Podríamos pensar que quizás grabaron algo que tal vez no tenían que grabar, algo relacionado con el cártel o algo delicado que comprometía su integridad. Sin embargo, eso quedó incluso muy descalificado. Los motivos nunca fueron suficientes para poder comprender todo el caso. Y es que la fiscalía precisó que a través de 400 entrevistas, 15 cateos en diversos domicilios y la confesión directa de los 2 de los 8 responsables de los hechos, la desaparición de los jóvenes sucedió por una confusión, pues en lugar donde estos realizaran una filmación escolar fue el mismo día de su desaparición. Y es que había hecho una filmación en donde la casa de seguridad eran integrantes del cártel de la Nueva Plaza. Esto era una filmación que estos estudiantes habían preparado. Incluso en la misma casa de seguridad que se ocupó fue en donde Diego Gabriel Mejía Uliden fue detenido el 15 de julio del 2015 tras haberse localizado con armas de alto calibre y sustancias ilícitas. Sin embargo, los 3 jóvenes, según confesaron, 2 de los detenidos, era Gerardo N. y Omar N., fueron trasladados a una casa de seguridad ubicada en la calle Lechuza, en la colonia Pinar de las Palomas en Tonalá, donde fueron golpeados y torturados para obtener información del por qué estaban en el domicilio y qué información tenían sobre sus rivales. Pero los jóvenes nada sabían de esto, ya que el tiempo y las propias investigaciones han comprobado que ellos no tenían vinculación alguna con la delincuencia organizada. En esa casa de seguridad, según el expediente, los estudiantes fueron golpeados, razón por la cual se encontraron ahí rastros hemáticos que resultaron positivos con la información genética de Marco Francisco García Ábalos y Jesús Daniel Díaz García. Sin embargo, de Javier Salomón Aceves no se encontró registro de su sangre.
Y es que los hoy sentenciados por el delito de la privación de la libertad también confesaron que después trasladaron a los estudiantes a una segunda casa de seguridad ubicada en la calle Amapola, en la colonia Rancho de la Cruz, también ubicado en Tonalá, donde aparentemente fueron asesinados para después disolverlos ahí en ácido sulfúrico. En dicho lugar, la fiscalía aseguró haber localizado 46 tinacos y 56 litros de ácido sulfúrico, comúnmente utilizados por la delincuencia para disolver cadáveres. Sin embargo, esta instancia no presentó los resultados de los análisis forenses realizados a los restos biológicos localizados en dichos tinacos en las tuberías del domicilio. Y es que su razonamiento lógico basado en la declaración de los detenidos y los hallazgos localizados en el lugar les hizo concluir que los estudiantes tuvieron este triste final. Pues así lo precisó Elizabeth Torres, encargada de la investigación. ¿Pero tú qué crees? ¿En verdad fue así como sucedieron los hechos? ¿Acaso se trató de un nuevo caso de desaparición de estudiantes, de confusión por el cual tenemos que investigar más? ¿La forma en cómo opera la seguridad dentro del país? ¿La forma en cómo lleva a cabo toda su operación dentro y fuera de las instancias de vigilancia? Pero este caso no fue el único que quedó inconcluso y con muchas cosas por resolver. El siguiente caso, la explosión de Anaversa, es aún más trágico. Si se trata de un caso enorme, pero casi nadie lo conoce, este hecho es uno de ellos. Tal vez muy pocos lo escucharon, pero en verdad fue un caso bastante grande en donde se olvidaron con el paso de los años. Toda esta tragedia dio lugar el 3 de mayo de 1991, la historia de una comunidad en Córdoba, Veracruz, que cambió para siempre. Todo lo ocurrido pasó a la 1:20 p.m., cuando una chispa en la banda de ensamblaje provocó la explosión de la fábrica de plaguicidas de Anaversa. Dicha fábrica se encontraba muy cerca de casas de la comunidad, escuelas, tiendas e incluso gasolineras. Teniendo esto en cuenta, podemos imaginar la catástrofe que todo esto ocasionó. Todo comenzó a arder a la 1:20 de la tarde, oficialmente. Y es que la fábrica producía 5 plaguicidas, pero bomberos y voluntarios observaron que en el interior había una lista de más de 20 productos, elaborados o almacenados ahí. Pero en ese momento no era el primer incendio, ya que días antes de la explosión hubo 2 contactos de incendio donde se vaciaron los extintores de la fábrica. Por eso fue imposible impedir que el fuego consumiera 38,000 litros de sustancias tóxicas que terminaron en los pulmones de los habitantes. Sin embargo, aquel día de la explosión fue toda una catástrofe, ya que comenzó un incendio dentro de la fábrica, seguido por una serie de explosiones. Algunas reconstrucciones lo atribuyen a un cortocircuito, pero el documento de la CNDH no establece de la manera concluyente la causa inicial. Las explosiones quemaron y dispersaron productos químicos. El viento llevó la nube tóxica hacia diferentes colonias y cubrió una parte considerable de Córdoba, Veracruz. Según el inventario entregado por la propia empresa, entre los principales productos involucrados había paratión metílico al 50%, en esta cantidad de 18,000 litros, paraquetat al 24% con un barriles de 8,000 litros en total, ácido de 2.4-D a 49%, aproximadamente 3,000 litros, y pentaclorofenol a 5.6%, aproximadamente 1,500 litros de cantidad. Eso suman 30,500 litros únicamente de 4 formulaciones. Sin embargo, otras investigaciones calculan aproximadamente 38,000 litros considerando sustancias adicionales, pero el inventario total continúa siendo uno de los puntos más cuestionados. Incluso, dentro de la ubicación de la fábrica, enfrente de esta misma, se encontraba una clínica del IMSS,
una de las cuestiones más importantes dentro de la ubicación de la fábrica. Y es que una cuestión fuerte es del por qué había una clínica del IMSS ahí, enfrente de una fábrica que saben que trataban sustancias químicas que podían dañar la salud. Algo verdaderamente trágico dentro de la planeación urbana en la ubicación de cada unidad. Pero la preparación era aún más trágica, ya que cuando los bomberos y el equipo de rescate para atender el incendio no tenía equipo para este tipo de desastres, el cual es químico, en donde no traían máscaras de gas ni atuendos o equipos necesarios para que los que estaban lidiando con este desastre no resultaran afectados. Pero lastimosamente, todo resultó en desastre, ya que cuando estaban apagando las llamas del incendio, los bomberos lo estaban tratando con agua, y esto trajo mucho más problemas, como el arrastro de plaguicidas hacia las calles, drenajes y los arroyos. Esto fue una de las tragedias más impresionantes. Incluso la noche del 3 de mayo, la recomendación de la CNDH señala que los vecinos sintieron que las autoridades no reaccionaban adecuadamente. Aproximadamente a las 11 p.m., ellos mismos acordonaron la zona con cuerdas. Lo que menos esperaba fue que todo este asunto no se atendía correctamente, ya que había muchos afectados por los gases, quemaduras, pérdidas materiales como las viviendas que estaban alrededor, escuelas, autos y muchas más cosas. Sin embargo, nadie respondía a estas acusaciones, ya que el gobierno solo daba largas esperas para atender adecuadamente el caso. Pero conforme el tiempo pasó, todo esto se olvidó, llegando al punto en donde los vecinos fueron los que se movieron para poder llevar un nuevo ritmo de vida, ya que pocos días después se les informó que todo estaba descontaminado, que todos los ciudadanos que fueron afectados por esta tragedia podían acudir a sus casas con completa normalidad. Pero obviamente el lugar no estaba descontaminado, ya que los gases de las reacciones químicas seguían ahí. Y no solo eso, ya que parte del agua potable que se utilizaba en las zonas había sido contaminada por el maltrato que se le dio a dicha tragedia, llegando a afectar todo este caso a más de 1.500 personas, el cual varios de estos su vida terminó poco tiempo después de aquel incidente, desde niños hasta adultos mayores. Pero, ¿qué fue lo que pasó con este lugar después de tanto tiempo? Pues por obvias razones, las personas de alrededor decidieron acordonar toda la parte de la fábrica para que nadie se acercara, aunque las autoridades decían que no pasaba nada y que todo estaba descontaminado. Sin embargo, la gente aún presentaba daños de salud causados por los químicos que se esparcieron por todo este lugar. Y es que después de unos meses el lugar fue abandonado por la empresa, deslindándose de todo lo que había ocurrido. Al igual que el gobierno, ya no hizo más casos sobre el incidente, y actualmente se lee en el portón de la propiedad, y cito, se vende 3.600 metros cuadrados, cuando después del desastre se pintó en el mismo portón lo siguiente, y cito, contaminado, no se vende, esto por la comunidad del lugar. En el 2014 las autoridades municipales de Córdoba tuvieron la intención de establecer un mercado en el inmueble, pero muy pronto la idea fue suspendida gracias a la movilización social, pues se alertó que pese al tiempo transcurrido continúa siendo un sitio dañino para toda la población. En febrero del presente año, la empresa ingresó ilegalmente al edificio y demolió lo que alguna vez fueron las oficinas y las plantas formuladoras, alterando por los vecinos. El jueves 25 de dicho mes, las autoridades municipales de Córdoba clausuraron la demolición del inmueble, debido a que podría causar mayor problema. Pero la tragedia seguía y seguía, pues la clausura llegó tarde, la demolición fue casi total. Sin embargo, durante los trabajos se produjeron polvos y residuos que expusieron por segunda ocasión a la población a contaminantes sumamente tóxicos de manera masiva. Los escombros fueron sacados sin protocolo alguno a otro sitio, y es que testigos denunciaron que fueron tirados en un predio baldío de la colonia Paraíso,
que los vecinos, que desconocían su origen, empezaron a llevarse materiales contaminados, esparciendo materiales peligrosos a distintas partes del estado, sin saber que lo que tomaba podía dañar su salud y sus vidas. Pero en fin, esto fue gracias a la poca preparación y las medidas sobre un incidente como este. Pero ¿saben qué es lo más extraordinario? Que esta no es la primera vez que pasa un incidente como este, e incluso hay uno más impactante. Pero de igual manera, México ignora la seguridad que debe tomar bajo estas situaciones. Hola, amiga. Todo es tan extraño. Se escuchan muy fuerte. Todos hablan al mismo tiempo. Hay una que sobresale. Se escucha tan fuerte que mi cabeza no lo soporta. Me dice cosas malas también que me está diciendo que Mazatlán desapareció, que nunca existió, pero que Querétaro es solo un espíritu. No lo sé. Todo es muy ruidoso. Esta llamada fue lo que sirvió como testimonio de la tragedia que pasó en este caso. Claudia tenía una tienda de ropa y participaba como madre catequista en el colegio Fray Luis de León, al que asistían sus hijos. Las personas que la conocían la describían como una mujer muy religiosa y aparentemente integrada a la vida cotidiana de la comunidad. Algunas publicaciones aseguran que había sido reina de la belleza en Mazatlán. Sin embargo, otras investigaciones locales no han encontrado documentación suficiente para comprobarlo. Solo fue un rumor que corría dentro del pueblo de aquel lugar. Y lo que pasa es que en este caso hubo bastantes rumores sobre aquella mujer, tanto así que lo que decían que era que su matrimonio había terminado por una aventura que tuvo Claudia con un sacerdote, el cual dentro de las notas oficiales nunca se confirmó, pero la gente decía eso. Tal vez sea real o no, pero tras unos meses de tener conflictos con su pareja, ambos tomaron la decisión de separarse. Pero había algo importante que estaba dentro de su relación, y eran sus hijos, por lo que antes de comenzar con todo el divorcio, estos acordaron ver a los niños cada cierto tiempo, ya sea con el padre o la madre. Con los años se afirmó que Claudia estaba enamorada obsesionada con un sacerdote del colegio. Algunas reconstrucciones incluso aseguran que existía una relación sentimental entre ambos, pero no hay evidencia pública sólida que establezca que este sacerdote le correspondía tales sentimientos. Solo eran rumores, pero eso nunca se sabrá. Lo que pues sí se sostiene es que la situación matrimonial era conflictiva y que Claudia aparentemente desarrolló ideas relacionadas con el sacerdote. Al grado real de esa obsesión solo podría establecer revisación de integrantes de declaraciones y los testimonios de expediente judicial. Sin embargo, las personas dentro de su círculo social comenzaban a notar algo extraño en Claudia, ya que la veían diferente. Pero tú dirás, diferente a que su vida cambió. Muchas cosas pasaron, obviamente, pero no se referían a ese tipo de cambio, sino más bien por la forma del deterioro dentro de su salud mental, ya que muchos decían que la veían caminar por la calle discutiendo con alguien. Sin embargo, nadie la acompañaba. Llegando el domingo 3 de abril de 1989, ocurrió algo que le iba a cambiar la vida para siempre. Ese domingo se realizó una actividad escolar a la que asistieron los niños. Alfredo Castellanos, es decir, su pareja, quien ya se encontraba separado de Claudia, pasó parte del día con ellos y después los llevó de regreso a casa de Hacienda de Vejí. Distintas entrevistas con personas alrededor y los lugares acudidos sostienen que Claudia y Alfredo discutieron esa noche. Algunos aseguran que la discusión estuvo relacionada con la separación y con el supuesto enamoramiento de Claudia por el sacerdote.
Sin embargo, no debe presentarse como un hecho completamente comprobado que esa discusión fuera motivo directo a lo que sucedió. Y es que después de que Alfredo se retiró, los 3 menores se quedaron con su madre y fueron a dormir. No existe evidencia de que el padre permaneciera en la vivienda durante la madrugada. Sin embargo, esa madrugada del 24 de abril, entre las 4 y las 5 de la mañana, Claudia llamó a su amiga. Esa llamada que le aterró a la sangre a varias personas al escucharla por tal historia. Poner la llamada del principio. Esta conversación es importante porque ocurrió poco antes del crimen y constituyó uno de los primeros indicios de que Claudia atravesaba una gran alteración mental. Las voces fueron interpretadas posteriormente por los especialistas como alucinaciones, no como evidencia de una posesión o un fenómeno sobrenatural. Pronto acabó la llamada con su amiga. Lo más perturbador comenzaría a suceder, pues Claudia bajó a la cocina y bajo las voces que escuchaba en su cabeza, tomó varios cuchillos para luego dirigirse al cuarto de sus hijos, uno por uno. Dentro de muchas notas periodísticas de la época, señalaron que ella atacó mientras dormían, pero la verdad es que solo contaban con una pequeña parte de la historia, ya que ese caso fue más escalofriante de lo que verdaderamente se contaba. Porque primero atacó a su hijo menor, es decir, Alfredo Antonio, el cual sí se encontraba dormido, y lo que lo despertó fue un punzante dolor en su estómago, el cual lo hizo gritar con todas sus fuerzas, aterrado por el dolor y más aún porque era su madre quien lo estaba atacando. Los gritos de desesperación y terror alteraron a las demás hermanas, es decir, a Claudia, María y Ana Belén, que igual se encontraban dormidas en su habitación, pero los gritos de su hermano les despertaron. Las hermanas también gritaban horrorizadas por lo que su mamá le estaba haciendo a su hermano menor, por lo que las personas alrededor también se preguntaban qué era lo que estaba pasando, ya que era un poco extraño que se escucharan gritos de niños en la madrugada. Pero aún no terminaba la historia, ya que las hermanas le gritaban a su madre, pero al no recibir respuesta y viendo toda la sangre, comenzaron a huir de la habitación por lo impactante de la escena. Sin embargo, sus piernas no respondían muy bien dentro de los pasillos y se comenzaban a resbalar. La madre, al ver que estaban huyendo, corrió hacia una de las niñas y por desgracia alcanzó a una de ellas y comenzó a apuñalarla de una manera grotesca que parecía que su madre no era su madre, sino otra persona, alguien que solo les quería hacer daño. Una de las hermanas alcanzó a esconderse en el baño de la casa, llorando y aterrada. Se preguntaba por qué su madre estaba haciendo eso. Esta escena no está confirmada del todo, pero fuentes oficiales dentro de la investigación dictaminaba que rastros de sangre se encontraban dentro de las habitaciones antes mencionadas, incluyendo el baño. No se sabe quién era la hija que mató al último, pero lamentablemente los 3 hermanos murieron. Después de atacar a sus hijos, Claudia se produjo heridas en ambas muñecas. Fue encontrada con vida, sentada o recostada en un sillón, perdiendo sangre. ¿Y qué pasó con la amiga después de la llamada? Pues dicha amiga fue lo que dio aviso a las autoridades después de que la llamada de Claudia la preocupara tanto, por lo que tiempo después llegó a la casa de los hechos del crimen para encontrar una escena que la dejaría traumada para siempre. Los niños asesinados con un cuchillo, la sangre que corría por toda la casa y su amiga en un sillón con las venas cortadas con el mismo cuchillo con los que apuñaló a sus hijos. Agentes de la Policía Judicial, representantes del Ministerio Público, peritos y servicios médicos llegaron a la vivienda. La inspección duró varias horas. El periodista Manuel Paredón, quien cubría la fuente policíaca para el periódico Noticias, afirmó haber llegado mientras se realizaban las primeras diligencias. Recordó que Claudia estaba herida en un sillón y que los cuerpos se encontraban en diferentes puntos de las habitaciones cuando comenzó la intervención.
Claudia fue trasladada a una clínica del IMSS para recibir atención por las heridas de sus muñecas. Permaneció aislada mientras era interrogada por funcionarios de la Procuraduría de la Justicia de Querétaro. Durante los primeros interrogatorios, Claudia se mostró desorientada. Aparentemente hablaba de sus hijos como si todavía estuvieran vivos y preguntaba por qué no se encontraban con ella. También afirmó que no recordaba el ataque. Su último recuerdo claro, según su declaración posterior ante el juez, era que los niños se habían acostado en sus respectivas camas. Aseguró que sostenía como si el mundo fuera a terminarse. En otros momentos, responsabilizó a su esposo de su detención o dijo que tenía que acudir a la escuela por sus hijos. Estas expresiones fueron consideradas indicios de que no comprendía completamente la realidad de lo sucedido. Sin embargo, su falta de memoria no fue la prueba principal para determinar su condición mental. La decisión judicial se apoyó en las evaluaciones médicas y psiquiátricas. Al ser declarada inimputable, Claudia no recibió una pena orientada de prisión. Se le impuso una medida de seguridad consistente en internamiento psiquiátrico por 30 años, el máximo aplicable en ese momento. Inicialmente permaneció en el Cerezo de San José del Alto, en Querétaro. Como el Estado no contaba con una institución especializada adecuada, fue trasladada al área psiquiátrica del Centro Femenil de Tepepan, en la Ciudad de México. Esta es una de las historias trágicas que existen dentro de los registros de México, e incluso no es el único caso, ya que hay varios casos que son muy similares en donde una voz los obligaba a hacer cosas que ponían en riesgo la vida de alguien. Así que ya lo saben, Código Enigma se los dijo. Hagan lo que deban, cuídense mucho y nos vemos en el próximo video. Buenas noches.